Le damos la bienvenida a Boris después de estar unos días en Arequipa. La envidia y la suerte que tenemos los comunicadores y los politólogos de poder viajar, en algún momento lo haremos también. Boris, bienvenido, buenos días. ¿Cómo estás, Néstor? Espero que ya esté bien ahora la señal. Sí, perfecto, perfecto. El comentario, Ya. el análisis de estas últimas horas y de las horas que se vienen, que también resultan difíciles. Hemos hecho un adelanto de lo que periodísticamente está en la agenda. ¿Cuál es el comentario del politólogo Boris? Sí, yo creo que hay en términos generales he observado en la opinión pública nacional hay una cierta desazón, hay una cierta desesperanza, digamos, tanto del poder ejecutivo como del poder legislativo, ¿no? Hay una sensación de, digamos, de pesimismo frente a lo que pueda hacer el ejecutivo con el discurso del 28 de julio y también un poco que el resultado de la elección de la mesa directiva tampoco da mucha esperanza en algunos sectores de la opinión pública, ¿no? Eso en términos generales, pero ya yendo a lo específico, yo creo que el gobierno va a tratar el día de mañana de ir un poco más al centro en el tema del mensaje, va a buscar un poco más digamos, de posiciones más dialogantes, de repente haya cambios en el gabinete ministerial, ¿no? Porque lo que le interesa al presidente en especial es tener de aliado a los grupos parlamentarios que son de izquierda y también mantener su estabilidad en el poder, porque fuera de ello va a quedar muy mal parado frente a la acción del Ministerio Público y también del Poder Judicial, por todos los antecedentes que la opinión pública ya conoce. Entonces, ahí se barajan más o menos tres alternativas. Una es que tiene que dar un giro para que esta nueva mesa lo vea como un gobierno que mejore las competencias de los ministros y también la gestión del propio Ejecutivo, mirando ya acá en el próximo, el segundo año de su gestión. Y por otro lado, ganarse también a la opinión pública en el sentido de dar muestras más claras de lo que el rumbo del gobierno hacia dónde va a ir, ¿no? Entonces hay temas que todavía yo creo que para el Congreso no son temas amigables, el tema de insistir en una asamblea constituyente y también en no fomentar pues el apoyo a la inversión privada, ¿no? Y también mejorar la calidad del gasto de la inversión pública y dar evidencias claras de que efectivamente se va a luchar contra la corrupción desde el gobierno y al interior del gobierno. Y por parte del Parlamento, pues la gente espera que de una vez se decida la situación de su posición frente al Ejecutivo y en especial frente al presidente de la República, ¿no? Entonces, también ahí hay todavía una situación bastante oscura respecto si Alianza para el Progreso, que lidera la mesa directiva, cómo va a coordinar con los grupos parlamentarios, efectivamente, si va a zanjar definitivamente con el gobierno o va a mantener esos antecedentes que ha tenido su líder, que es el señor Acuña, o ciertos miembros de la bancada que todavía han estado apoyando, ¿no?, en las votaciones que han habido para definir esta crisis que ya no resiste el Perú, afecta a todos y todos queremos claridad en el panorama que se viene de acá para el diciembre, ¿no? Aunque todavía hay una fuerza fuerte en el Parlamento de querer definir toda esta crisis, ¿no? Procediendo por una acusación constitucional eh, y por la vacancia. Y un análisis en el tema interno de lo que es el gobierno. Y se habla de un cambio que tiene que darse
por las circunstancias, como bien lo señalas también, Boris, del gabinete ministerial, de la presidencia del Consejo de Ministros y seguramente algunos ministros para acercarse más al centro de las posiciones que hay en este momento, no solamente en el Congreso, sino de lo que significa el país. Un Consejo de Ministros con un presidente del Consejo de Ministros dialogante, donde encontrar a un personaje dialogante y concertador. Se habla que estarían pensando en acudir a la diplomacia, a embajadores o ex embajadores que están en ejercicio. ¿Consideras que esa es una salida viable? ¿Hay peruanos que no estén manchados por la corrupción que puedan además jugar en estas circunstancias un papel como presidente del Consejo de Ministros o ministro, si se da el caso, Boris? Eh, bueno, al parecer hay un grupo de peruanos que son honestos, ¿no? Tienen un recorrido y una trayectoria, ¿no? Meritoria en sus vidas y que se alejarían un poco en el sentido de querer aceptar en las actuales circunstancias una responsabilidad en el premierato, ¿no? Pero por otro lado también hay que ser claros que van a haber peruanos que sí van a querer pues pasar en la historia con el nombre de que yo he sido presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Entonces van a poder aceptar. Y en ese lado, pues, yo creo más que un diplomático, yo creo que en un político que ejerza mucha diplomacia, ¿no? Entonces, y un político que tenga amplia trayectoria, ¿no? Y que también tenga vocación democrática, ¿no? Y también de lucha clara contra la corrupción, ¿no? O sea, yo creo que esos son dos elementos importantes para que el presidente pueda decidir a quién nombrar como gabinete, como presidente del Consejo de Ministros, porque es el que va a tener la oportunidad de dialogar con la nueva mesa directiva y con los grupos parlamentarios de acá hacia adelante. Entonces es necesario pues que tenga mucha muñeca política, el nuevo presidente, pero también sea concertador, ¿no? Sea dialogante y tenga un espíritu democrático, un compromiso democrático con los valores democráticos para evitar estos líos que tiene el actual presidente del Consejo de Ministros de un poco de ir contra la prensa o despacharse digamos, de manera muy libre en sus expresiones y que no contribuyen, ¿no? A una convergencia de unos lineamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Porque lo importante que debe tener el Consejo de Ministros y cualquier presidente del Consejo de Ministros debe ser claro de que tiene que tenerlo a la mayoría del Congreso de su lado, porque si no vamos a estar igual debilitados y vamos a estar igual confrontados y encrispados políticamente. Entonces lo que tiene que buscar es una agenda conjunta con el Parlamento si es que quiere efectivamente darle gobernabilidad y darle estabilidad al sistema político y también al Ejecutivo, ¿no? O sea, ya no resiste las relaciones Parlamento-Ejecutivo de una manera tensa y conflictiva. Lo que se necesita es acá que tanto el Parlamento como el Ejecutivo, ¿no? Logren un acuerdo de compartir poder tanto en las prioridades que necesita el país. Y si es que el presidente del Consejo de Ministros recibe una posición del Parlamento de querer conformar un gabinete amplio, democrático, de consenso y muy participativo con diversas fuerzas, está en manos del Poder Ejecutivo, del presidente del Consejo de Ministros, de poder plasmarlo a ello, ¿no? Para mantener la estabilidad y acuerdo con las políticas, si va a estar igual vinculado a un dentro del Ejecutivo y va a seleccionar ministros muy cuestiones, etcétera, el Parlamento obviamente, naturalmente, conforme a sus antecedentes que tiene desde el año pasado, y va a buscar la forma de terminar con el Ejecutivo. ¿No?
la censura, la acusación constitucional a la vicepresidenta, que lo harían primero para dejar luego la cabeza del presidente y luego ya pasar a la destitución o a la inhabilitación del presidente. Y tú hablabas, Boris, de un político diplomático, ¿no? Y en los corrillos periodísticos se habla de Manuel Rodríguez Cuadros, sanmarquino. Y me refiero a San Marcos como digamos, representativo de lo que es la academia. La academia también creo que podría tener algunos personajes, algunas personalidades importantes en este, digamos, nuevo gabinete ministerial en la que tendría que haber peruanos de prestigio, pero que además conozcan de la realidad de cada uno de los sectores. Y el otro escenario es el escenario de los peruanos en el exterior, que también hay de muy buen nivel y que pueden seguramente aportar un gran trabajo de lo que puede estar realizando, nos dicen Luis Mendieta, que es el asesor del presidente Castillo, y que sería el encargado de buscar a los ministros, que hay que buscarlos como una aguja en un pajar, ¿no es cierto?, por la situación de corrupción en la que estamos inmersos todos los sectores, sin excepción. ¿Cuál es el comentario? ¿Estas posibilidades estarían en la agenda del Ejecutivo, Boris? Sí, y yo creo que los asesores del presidente, los asesores del presidente del Consejo de Ministros y de todos los ministros, y los ministros evalúan los costos y beneficios de ver quién puede liderar el Consejo de Ministros, ¿no? En ese sentido, pues tienen que buscar a alguien que se preste para la coyuntura política, ¿ve? O sea, esté con las habilidades y las capacidades para salir bien librado el Ejecutivo de esta coyuntura que hay que tener en cuenta, ¿no? Que va a girar hacia un lado u otro lado la suerte del Ejecutivo. Si los colaboradores eficaces tienen más evidencias y se demuestra el escenario de la estabilidad del Ejecutivo, se va a diluir y se va a agravar de acá a diciembre, ¿no? Cuanto más contundentes son las colaboraciones eficaces, ¿no?, tanto del señor Pacheco como del señor Silva, que parece ya tiene abogado, que está en conversaciones con la Fiscalía para ver, ¿no?, la delación eficaz que va a hacer. Entonces, allí el Parlamento está a la espera, de acuerdo a lo que han expresado, por ejemplo, la vicepresidenta, como la presidenta del Congreso, están a la espera, ¿no?, cómo va avanzando el proceso de las investigaciones que se tienen sobre diversos casos que implican o podrían implicar al presidente de la República. Entonces, frente a ese escenario, o sea, lo lógico, lo que dice el sentido común, es que los asesores tienen que pensar en una persona que francamente ve una posición y un discurso frente al Parlamento de manera clara, transparente y contundente, y mostrar evidencias de qué es lo que va a dar la orientación a que el Ministerio Público a mayor rapidez, transparencia, se va a fortalecer todo el tema de los indicios de corrupción que hay en el gobierno. O sea, eso sería lo lógico, ¿no? Pero vamos a ver si es que la conversación que hay en el interior de asesores, vean si es conveniente más bien sitiar al Ejecutivo, toman esa medida, una medida radical que sería, el Ejecutivo no es nada, ¿no?, y podemos disolver el Congreso a la fuerza y convocar, o sea, ganarle a Islam y ellos que disuelvan el Congreso y convocan elecciones, tal cual Fujimori, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un escenario, ¿no? Porque que no,
no va a quedar bien el presidente cuando lo sacan, porque prácticamente, de acuerdo a lo que se va a ser implicado y como no tiene una fuerza parlamentaria, eso es mismo procesado judicialmente. Por eso que algunos hablan de que un hecho es que el presidente se fugue también y se proteja. Sí, y En se algún habla país, incluso de asilo político, pero eso ya es la especulación ideológicamente, ¿no? de, El asilo. sí, Claro, claro, ¿no? Pero, pero lo mejor que puede hacer es que el presidente, el nuevo presidente del Consejo de Ministros, porque con este presidente del Consejo de Ministros yo claro. creo que no va a poder lograr un diálogo. Esa es la realidad. Lo cierto es que el presidente tiene, como dicen en términos populares, el agua más arriba del cuello. Y eso es la realidad, esa es la situación y es muy importante y clave este presidente del Consejo de Ministros y el nuevo gabinete en este periodo. Lo que decida en el mensaje presidencial también va a ser motivo de comentario y esperamos mañana contar con tu participación. Pero yo quería ir a otro de los sectores, que es el sector sindical, el sector de las organizaciones gremiales que están teniendo mayor presencia por leyes que se están dando, como el tema de la negociación colectiva, el tema de la ley que permite a los sindicatos de las empresas públicas a poder negociar su pliego de reclamos, etcétera, etcétera, que sí se están dando en este escenario del presidente Castillo. Y la Confederación General de Trabajadores, para el comentario, Boris, ha llamado para el día de hoy a una concentración que vienen incluso de las regiones, a una movilización que tiene dos de los puntos más importantes: disolver el Congreso, cerrar el Congreso, y segundo, que se dé una nueva constitución. ¿Cuál es el comentario? Porque la izquierda, que representa la CGTP, sus federaciones y sindicatos, tienen fuerza y presencia seguramente en el entorno presidencial y en el mismo presidente de la República. Es una movilización de apoyo al presidente, es de exigencia de los derechos que se están avanzando en el plano sindical, en el plano laboral, en el plano de los trabajadores. ¿Cómo interpretar esta decisión de esta movilización el día de hoy que ha convocado la Confederación General de Trabajadores del Perú, la CGTP, Boris? Sí, yo creo que ahí, en primer lugar, para todos era predecible que la gestión del Ejecutivo, por la naturaleza misma ideológica y programática, tenían que orientarse a fortalecer la función sindical a nivel de las empresas públicas y privadas. Y lo que se está pasando ahora es que justamente las normas que se están dando en ese sentido es para fortalecer los sindicatos y también la negociación por parte de los sindicatos en su pliego. El caso de las organizaciones sindicales eh, son laborales que van a tener ahí el apoyo con lo que está haciendo el gobierno. Claro, esto da un poco en desventaja al Poder Ejecutivo porque ellos y el sector, digamos, el liberal, ¿no? Está criticando ya las medidas porque no van a incentivar mucho a los empresarios a invertir y a institucionalizarse en sus aparatos productivos y de servicios. Pero por otro lado, también la otra plataforma es una plataforma ya de política que tienen los sindicatos como contraparte, ¿no? O sea, me ayudes en esto y yo te pido algo. Yo creo que hay operadores del gobierno que están dentro de los sindicatos o a los sindicatos diciéndole
apóyenos en esta plataforma de lucha. No sé si serán del gobierno o será Perú Libre, pero esta manifestación ya sale del vínculo técnicamente laboral, sindical, cuando ellos van y apuestan por una nueva asamblea constituyente o por una elecciones generales y que se vayan todos. Ya esa es una plataforma de lucha política, ¿no? Que no está dentro de las competencias de la plataforma de lucha sindical, que es la mejora de las condiciones laborales de los agremiados. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí hay un juego, ¿no? Entre operadores del gobierno, ¿no? Con las organizaciones sindicales para reclamar eso. Si bien es cierto, en el análisis anterior, el escenario de la vacancia o la suspensión del presidente va a implicar que efectivamente la sociedad civil, las organizaciones, no solamente sindicales, pidan también que el Congreso se vaya. Eso está claro en el ambiente, ¿no? Que si sale Castillo, definitivamente ya la calle, ¿no? Ya las movilizaciones, ya la opinión pública le dirán al Congreso, a los congresistas, por favor, ustedes también tienen que irse y tiene que haber nuevas elecciones generales. Yo creo que ese escenario también lo saben los 130 parlamentarios, ¿no? Lo saben que si lo bajan a Castillo, ellos también se tienen que ir. Ese escenario lo tienen bien claro. ¿Por qué? Porque ya no, pues el gobierno le dirá, oye, váyanse ustedes más, sino que ya el público, la opinión pública, sea con razón o sin razón, o sea por la acción de la información, lo que sea, lo ven al Parlamento, ¿no? Como una organización que no ha hecho bien su labor. Ahí están las encuestas, ¿no? Y que se ha prestado, ¿no? Para mantener a un gobierno criticado desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, ¿no? Y lo mantienen hasta ahora. Entonces, esa situación es el escenario que se tiene. Y nosotros como comunicadores siempre hemos estado en los kioscos, y eso lo comentaba al inicio del programa, no solamente para ver los titulares, sino para escuchar a las personas. Y el día de ayer, antes de la elección de la presidenta del Congreso, un comentario de un ciudadano de a pie que decía que se vayan los 80 del club de los 80. Yo no entendí en el primer momento el club de los 80, que se vayan los del club de los 80, todos que se vayan. Entonces es el 80% de desaprobación que tiene la población, porque le dije, te refieres a la desaprobación, pero por supuesto, me dijo una persona ya mayor de 50 años, me dijo, pero por supuesto, porque todos no sirven, así en esa expresión, no sirven, que se vayan todos. Entonces, ese club de los 80 está, ya saben los congresistas, como bien comentas, pero en la parte final del comentario, esperando que mañana nos acompañes, Boris, quisiera un comentario justo del ciudadano de a pie, ¿no? Justo del ciudadano que también decía hoy en la mañana, muy temprano, que el origen de todo esto se ha dado con Kuczynski, con las elecciones de Kuczynski, en la que el fujimorismo le puso trabas y terminó en lo que todos conocemos, y luego vino Francisco Sagasti, recordé el nombre del presidente interino, Merino en un periodo de pocos días, pero que fue desastroso también, y ahora Pedro Castillo. Eso es un comentario real. Yo entiendo que, si bien es cierto el fujimorismo tiene participación en todo esto, también en este escenario del presidente Castillo ha aportado, Castillo ha hecho méritos para llegar a la situación en la que estamos, por su falta de pericia, por su falta de manejo político, por falta de colaboradores eficientes, y sobre todo ese deslinde que debió hacerse desde el inicio con respecto a la corrupción. ¿Cómo ves, cómo consideras que el ciudadano de a pie de nuestro país, de la costa, de la sierra y de la selva, Boris, esperan el mensaje del día de mañana? Ellos están preocupados mayormente en el día a día. Hay pobreza, hay mayor pobreza, y eso no se está viendo. El INEGI no lo está reflejando,
y lo vemos acá en Lima, y cuando uno sale muy cerca de Lima, de esta situación de desatención a los más pobres de nuestro país. ¿Cuál es la expectativa que pueden tener en este momento nuestros compatriotas? Pues estaba en Arequipa también, que es una zona aparentemente próspera, pero que hay pobreza bastante, digamos, notoria en los ciudadanos de nuestro país, pobres. Yo creo que el ciudadano que tiene una conciencia histórica, una perspectiva histórica de ciertas décadas, los mayores, que hay que diferenciar la opinión de los jóvenes, que son más contestatarios, porque han vivido las luchas antifujimoristas, pero también en el caso de los mayores hay un hartazgo y hay una situación digamos, de desesperanza, ya no hay un pesimismo generalizado. Eso es lo que yo percibo. O sea, no hay una esperanza óptima en lo que puede hacer el Congreso o lo que puede decir el Ejecutivo. Como nunca antes, en los discursos del 28 de julio, yo creo que la gente, cuando escucho, no, mejor me voy de paseo, ¿no? O sea, está un poco hastiado, ¿ve? No tienen interés en ver, salvo un grupo pequeño que está vinculado a la política, pues tiene que ver el mensaje de la nación, pero yo creo que la mayoría está cansado de los políticos, está cansado de los partidos. Entonces, porque efectivamente pues tenemos una crisis de las instituciones partidarias, ¿no? Y eso no es nuevo. Y esta crisis no solamente institucional, crisis moral de la ética en la política, es lo que ya ha rebalsado y se ha generalizado, y entonces la opinión pública pues dice, o sea, esto nunca va a cambiar, ¿eh? Ahí viene el pesimismo, porque todos tenían esperanza, ok, los gobiernos de derecha que han gobernado, etcétera, han hecho lo que han querido, ¿no? Los costos de la corrupción han sido muy abultados en comparación de un año de gobierno todavía. Entonces entra la izquierda y igual, ¿ve? Entonces derecha, izquierda, centro, estamos en lo mismo. O sea, no avanzamos, ¿no? No hay un liderazgo ético en la ética política que conforme, ¿no?, un equipo de gobernantes, de líderes políticos, y además que conozcan la gestión pública y hagan un trabajo eficiente, eficaz, pero a la vez transparente, con valores. ¿Ve? Entonces eso es lo que espera, yo pienso, la ciudadanía, un liderazgo fuerte que combata, ¿no?, el cáncer de la corrupción para esos 25.000 millones que dice la Contraloría General que se pierdan, se vaya reduciendo cada año, porque tampoco hay que, tampoco entrar al gobierno no se puede hacer de noche a la mañana y ser un mago y desaparecer, que vamos a reducir esa corrupción a cero. Eso también caer en un optimismo muy idealista, porque lo que se tiene es que el gobierno tiene que tener metas claras, objetivos claros para ir reduciendo la corrupción en sus 5 años. Porque esto de corrupción cero, eso no existe en ningún país del mundo, ni sea totalitario, ni sea democrático. Siempre habrá un margen. Entonces lo que se espera en la gestión pública es ir reduciendo la corrupción y haciéndolo más manejable y controlable. ¿Ve? Eso es sincerar el discurso político, ¿no? Por ejemplo, si nosotros perdimos 25.000 millones, ya pues al año siguiente que perdamos 20.000 y así se da trabajo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya esos 10.000 millones ya sirven para hacer colegios, para hacer obras de infraestructura, ¿no? Entonces, la población quiere un gobierno honesto, pero no los encuentra cada periodo, ¿no? Desde al menos el joven que tiene 25, 30 años sabe pues que si ha tenido uso de razón estas últimas 2 décadas, ve que cada gobernante está cuestionado, cada gobernante está procesado, o sea, y esa sensación no le ayuda a él a tener confianza en la política y en los políticos. Entonces, y la generación adulta ya juega su propio partido, porque en política todos juegan su propio partido, como tú lo sabrás, ¿no? Entonces,
cada uno se maneja ya porque tiene que sobrevivir, está en un espacio laboral o está en un espacio privado, público, entonces tiene que sobrevivir y tiene que adecuarse a su estatus. ¿Sí? Entonces, pero el joven, y esa es la preocupación, tenemos una población bastante joven, ¿no? Esa es la preocupación, que no ve claridad y no ve liderazgo en la gestión gubernamental, en la gestión del Ejecutivo ni en el Legislativo. Y aparte, tiene la percepción que también las instituciones de la Administración de Justicia, como también las instituciones de ministerios públicos, están también inmersas en corrupción, ¿no? Por eso que no se atrapa a las personas que deberían atraparse y que todavía tienen procesos y no son tan ágiles. O sea, se dan cuenta ellos de que cada uno actúa de acuerdo a sus propios intereses, ¿no? Se pongo prioridad en una cosa, pero dejo a otro lado porque no tengo esa convicción de a todos tratarlo por igual, ¿no? Entonces hay casos que se demoran y hay casos que se agilizan de acuerdo a las prioridades que tiene cada gestor o representante de tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial. Entonces, lo que yo pienso que Perú necesita, ¿no?, es un gobierno fuerte, transparente, honesto y eficaz, que arme un equipo de gobierno que solucione las cosas con autoridad. Porque si vamos a estar con el problema de que el Estado cada vez se debilita y la ley no se cumple, vamos a estar con los conflictos sociales permanentes. Entonces el gobierno tiene que ser un gobierno muy preparado para tener las cosas en orden, porque lo que el Perú necesita, pues, es que si hay problemas entre el capital y el trabajador, ¿no?, el mediador es el Estado, y de ahí se necesita un liderazgo para solucionar y para que no estén las minas paradas o para que no se tomen las carreteras, ¿no?, y no se afecte la propiedad también, porque todos tienen derecho a hacer sus movilizaciones, sus reclamos, pero hay que hacerlo dentro del marco de la ley. ¿Ve? Entonces, eso hay que entenderlo. Pero ¿quién es el que tiene que dar el ejemplo? El Estado. ¿Quién es la cabeza del Estado? Es el presidente de la República. Y en el legislativo son los congresistas representantes de cada uno de los departamentos, que tienen que tener claro que el Perú necesita mayor inversión, que necesita mayor trabajo, que necesita potenciar toda su economía y que necesita solucionar los temas de calidad de vida del poblador que está circundante en la pobreza extrema y en la pobreza en todos los elementos. Hay pobres alrededor de las ciudades, hay casas como tenemos acá en Lima, en todos los barrios, casas donde vive el poblador que se gana el día a día, y lo que ellos necesitan son oportunidades laborales y mayor calidad en el trabajo, un trabajo más decente, ¿no?, que le permite, pero eso se hace dinamizando la economía. Por eso que los costos para este gobierno son altos, en el sentido de dar mayores oportunidades al trabajo y elevar el nivel de vida de la población. Porque eso, al final, el poblador de a pie, eso es lo que le pide a su gobernante. Yo he mejorado en los 5 años, o estoy mejorando con este gobierno mis condiciones. Tengo mayor seguridad, por ejemplo, y la seguridad está descuidada, como todos lo vemos. Tengo mayor oportunidades de empleo. Mis familiares han conseguido trabajo en este periodo de gobierno. ¿Ve? Las cosas no están subiendo. Eso se pregunta el ciudadano de a pie. Y si dice, y si no encuentra ese escenario, obviamente que va a criticar a su gobernante por no dar las condiciones. Recordemos que el gobernante no es el que da trabajo, son los empresarios, los emprendedores, la pequeña, la mediana empresa, son ellos los que generan el trabajo. Pero para generar ese trabajo hay que darle estabilidad, y hay que darle seguridad, hay que darle estabilidad jurídica, hay que darle seguridad. ¿Para qué? Para que todos los actores económicos tengan la oportunidad de invertir. Y hay que dar mensajes del extranjero, tengan los capitales e inviertan, ¿no?, en temas que son importantes para mejorar la accesibilidad, para mejorar los servicios que no puede darle el Estado.
pero son los actores privados que tienen que entrar con reglas claras, eso sí, porque también los gobiernos, por eso es que es muy importante el capital moral, el capital ético del líder y del gobernante. ¿Para qué? Para que por un puñado de dólares no hacer las leyes que favorezcan al Ejecutivo, o que favorezcan, perdón, al área, sino que actúen con un criterio de justicia entre el capital, el Estado peruano, el trabajador. Eso es lo importante, pero eso se hace sobre una visión axiológica que tenga el gobernante, ¿no? Porque si un gobernante va a estar dando señales de espanto para la inversión, dice, no, yo voy a estatar, se va a reformular, ¿no? Las inversiones, pero ¿qué hemos logrado? No hemos logrado mucho, ¿ve? Los capitales que se han ido son cerca, según los economistas, los capitales que han fugado de julio del año pasado son más o menos 20.000 millones de dólares que han fugado, capitales que podrían haberse invertido en el Perú, han fugado al extranjero. Eso no es bueno para nadie, ni para el gobierno, ni para la población que quiere, ¿no?, tener mejores oportunidades laborales. Entonces, en Sí, conclusión, amigos, para no irme más, ¿no? Lo que tenemos que buscar son gobiernos responsables y que den muestras de un liderazgo competitivo, eficiente, eficaz y transparente en el manejo de la cosa pública. 12 meses de oportunidades perdidas, ¿no? Esa es una de las conclusiones y hay que enrumbar el timón y eso pasa por varias acciones. Vamos a estar atentos mañana al mensaje presidencial. Gracias, Boris, por esta oportunidad. Estas conclusiones finales creo que son importantes de las oportunidades y de lo que se tiene que hacer en lo que es la atención al ciudadano de a pie, ese ciudadano de a pie que no está interesado en que diga mañana el presidente, está interesado en generar un ingreso diario para alimentarse y alimentar a su familia. Esa es la realidad. Gracias, Boris.